Ahora sí vamos. Vale. Presenta, Kike. Espérate. Yo te aviso cuando estemos live. Vale. Menos mal que me di cuenta porque si no hubiéramos estado tirando el vídeo pero no hubiera estado live. O sea, el vídeo está se está recording, ¿no? Pubi, bueno, vamos a encargar de eso. Doy mi palabra, encargarme de eso. De ver cómo podemos tirarla en live en todas las redes sociales al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo eso sería genial. Yo creo que Sí. ya, ahora sí me notificó a mí mismo que estamos live. So, ¿Listo? Vamos a ver. sí, yo creo que ahora sí estamos live. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita. Déjame dar la premisa, Kike. La presenta tú y yo doy la premisa. Sí, dame Ok, un segundito para ver. Yo creo que sí, estamos live ya. Bueno, sí estamos live. So, vamos. listo. Muy buenas tardes bueno, a ustedes, a Camilo, a Chongi, bueno, y a todos que nos están viendo en esta tarde de domingo. Hoy vamos a presentar un tema importante y le doy la palabra a Chongi. No, antes de empezar, déjame decirte, Kike, que tú no fuiste periodista porque no te dio la gana. Brother, te lo juro. Cuando te vi hablando ahora mismo me sentí oyendo el noticiero de las 7 con Serrano, brother. ¿No te parece que tiene cierto parecido con Serrano? Sí, sí, Ponle sí, el sí. bigote para que tú veas. Sí, sí, sí. Bueno, sobre el tema, el miedo al éxito y el qué dirán. No, el miedo al qué dirán. El miedo ¿Y al qué cómo dirán. afecta tu vida? ¿Y cómo afecta tu vida? Exacto. A ver, yo soy partidario de que qué dirán están en el medio, ¿entiendes? Justo en el medio, de lo bueno y lo malo, depende cómo tú lo usas, ¿entiendes? Hay personas que tienen un sentido de la autoestima demasiado desarrollado, ¿ves? Y a veces no ir el que dirán ayuda a ser el ridículo. Estábamos hablando ahorita en el grupo de trabajo acá de coeficiente intelectual tuvimos un pequeño debate sobre el qué dirán como yo sustento la opinión de que el qué dirán en muchos sentidos a veces hay que hacerle caso. Porque, por ejemplo, el qué dirán, pero ¿de quién? Porque si tú eres, digamos, licenciado y te está hablando un máster de que estás cometiendo ciertos errores, de que estás cometiendo... En esos momentos hay que escuchar el qué dirán. Ahora, yo no creo en el qué dirán de la voz populi. La voz populi son personas sin rostros, personas sin identidad, que simplemente opinan sin conocer tu proceso, sin conocer a dónde tú vas. En ese punto no creo en el qué dirán. Yo creo, Pero Manuel, yo creo que para poder circunscribir el tema que estamos tratando hoy, a mí me gustaría establecer desde el principio una diferencia entre el que dirán y la crítica constructiva. Porque son dos cosas muy diferentes. Aquí yo creo que por lo menos lo que estamos hablando nosotros hoy es esa voz populi, esa parte destructiva, ¿no? Esa parte a veces ni siquiera es destructiva, no tiene la intención de ser destructiva, pero lo consigue al final, ¿no? Detiene tu sueño, detiene tu desempeño en la vida, hacerle caso a ese que dirán. Pero obviamente no estamos hablando de volverte una persona completamente sin oídos, ¿no? No escuchar a lo que te dicen las personas ni nada de eso. Pero sí establecer desde el principio una diferencia entre lo que es una crítica constructiva y el que dirán como... ahora, lo que pasa es, a ver, yo tengo dos preguntas fundamentales. ¿Cómo tú diferencias el qué dirán con la crítica constructiva? A ver, ahí yo tengo una pregunta y de paso puedo puedo ayudar a responder la pregunta. O sea, nosotros establecemos generalmente, como sociedad, como entes sociales que somos, generalmente asociamos el qué dirán como algo negativo. ¿Okay? O sea, nosotros, cuando uno va a hacer algo, comúnmente los demás siempre están de acuerdo, uno generalmente no piensa en el qué dirán. Uno piensa en el qué dirán cuando haces algo que va en contra de o se desvía de lo que es común en la sociedad. O sea, entonces, la crítica constructiva, generalmente va a venir siempre de qué dirán. No creo que sean dos cosas separadas. O sea, creo que la crítica constructiva va a venir. O sea, el qué dirán ese va a traer, es como un saco de opiniones. En ese saco de opiniones va a venir entonces, realmente el qué dirán, eso de lo que nos aterra, de cómo, oh Dios mío, esta gente están diciendo tal cosa de mí, están pensando esto de mí. Y entonces están aquellos que tienen buenas intenciones,
o por lo menos no tienen ganas de afectarnos, ¿no? Y quieren acercarse a decirnos, mira, yo creo que lo que tú estás haciendo, a pesar de que te puede traer consecuencias, yo creo que lo deberías hacer así, o piensa bien esto. O sea, ahí viene la crítica constructiva, en la que te hace razonar, y pensar qué es lo que estás haciendo. El otro que dirán puede ser incluso, puede tener dos resultados diferentes. Uno es que te detengas, porque la gente está diciendo algo, o gente testaruda, gente que siempre va en contra de la corriente y dice, no, a mí no me importa lo que la gente diga, y voy por ahí. ¿Entiendes? Así yo lo veo. La crítica constructiva, que te quiere dar consejo, que te quiere incluso iluminar, sin importar incluso lo que tú decidas al final. Porque no es una orden lo que está dando la persona, es una crítica, es un consejo, no es una orden, no es de, oye, estás haciendo esto mal, hazlo de esta manera. O lo estás haciendo no mal, lo estás haciendo de una forma en la que nosotros no creemos que debería hacerlo, que eso no significa que esté mal, y queremos que cambies la forma de hacerlo. Así como que lo veo. Lo que, a ver, yo opino que el miedo al que dirán es un medidor de la seguridad de tu éxito. ¿Ves? Y que la única, digamos, el único remedio, la única vacuna que existe contra el que dirán es el nivel de conciencia que tú tengas sobre lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos extremos. Vamos a hablar de un Arnold Schwarzenegger soñando en Austria hace 50 años con ganar el Mister Olympia, pero vamos a centrarnos en el panorama que es un Austria después de la Segunda Guerra Mundial derrotada, sin alimentación, mejor dicho, sin ninguna de las oportunidades de realmente llegar a Estados Unidos, y cuando uno mira la historia de Arnold, ¿ves? Te das cuenta que hubo como una ceguera porque él estaba convencido de su sueño. ¿Entiendes? Ahora bien, por ejemplo, cuando uno ejerce una profesión, que no tengo nada contra esas profesiones, ¿ves? Pero, por ejemplo, acá en Colombia se ve mucho la prostitución. Yo el otro día tuve la oportunidad de visitar un barrio donde se ejerce la prostitución. Acá se llaman zonas de tolerancia, porque es una zona donde todo está permitido, nada está prohibido, incluyendo la prostitución, el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, en este momento, el miedo al que dirán, ¿ves? Como sustentador de una sociedad más o menos civilizada, sí tiene que ver un poco, ¿entiendes? Y es lo que yo te digo, el medidor es hacia dónde eleva la sociedad, ¿entiendes? Porque yo no creo que, a ver, yo no tengo nada contra la prostitución, pero no me parece que tengan niños de 3, 4, 5, 6 años crecer mirando eso, ¿entiendes? Creyéndose que ese es el mundo. ¿Ves? Entonces yo creo que el miedo que dirán es como una capa protectora que crea la misma sociedad contra lo nuevo. ¿Ves? Que, como bien tú decías, dentro de lo nuevo entran muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entonces, ¿cómo uno saber si va por el camino correcto? Porque No, yo conocía muchas... Yo creo, Manuel, que Sí. tú estás planteando un conflicto ético, y a mí me parece que eso se aleja un poco del tema del programa. Te voy a explicar por qué. Yo pienso que nosotros, a ver, estamos hablando de la crítica, estamos hablando de qué dirán, pero aquí en el programa, es decir, eso siempre va a existir. Pero yo creo que el objetivo del programa de hoy sería tratar el yo, ¿no? La persona que tiene el miedo, más que el que dirán, porque el que dirán puede ser bueno, puede ser malo, la crítica puede ser constructiva, puede ser destructiva, pero eso no quita el hecho de que la persona en el otro lado sintiendo el miedo debería ser el objeto de la conversación, porque si nos vamos a ir a lo que viene siendo los conflictos éticos propios de, por ejemplo, una situación como la que tú me acabas de decir del barrio de la prostitución, eso tiene obviamente mucha tela por donde cortar, pero la realidad es que hay una persona del lado del miedo, no del lado de la crítica hay millones, pero hay una persona del lado del miedo, que es la cual a mí me gustaría que nosotros nos enfocáramos, porque yo siento que este tema realmente es muy, muy importante. Es uno, en mi opinión, el miedo al que dirán es una de las prisiones de la mente que más abunda, y es uno de las prisiones de la mente que cuesta más trabajo salirse de ella, por la manera en la cual nos hace sentir, ¿verdad? Y por la química del cuerpo en sí misma, es decir, lo que viene siendo
la bioquímica de nuestro cuerpo que nos lleva por el camino de eh, prestarle atención al qué dirán como una manera de recibir una satisfacción a corto plazo, ¿no? Es básicamente apela a lo que viene siendo eh, la química de nuestro cuerpo y es algo que es difícil salirse de esa prisión. A mí me gustaría que nosotros nos enfoquemos más en la persona que está del lado del miedo en la sociedad. Porque la sociedad, bueno, sabemos que habla bien, mal, habla, pero ¿cómo la gente que está del lado del miedo, las personas que están atravesando por esa situación, por qué ellos se sienten así? ¿Cómo pueden escapar de eso? Es lo que a mí me gustaría y creo que es un problema mucho más serio que tratar de resolverlo de la sociedad. ¿Qué tú crees? Lo que sucede, Camilo, es lo siguiente, que yo creo que eso es una dicotomía porque entre el miedo que dirán y precisamente como nuestro objetivo es ayudar, ¿entiendes? Esclarecer, colaborar, aportar, ¿ves? Yo creo que es un tema demasiado dinámico y me encanta ese tema precisamente porque como te digo, hay una dicotomía entre el miedo al que dirán, como te digo, si estás del lado mío, yo te digo, brother, lucha por tu sueño, lucha por tus cosas, obvia lo que dicen en medio que dirán, pero ahí viene una parte, y no sé si Kike está de acuerdo conmigo, muy importante, ¿entiendes? Que hay una frase que lo resume que dice, cuando hablan más de ti, escúchalo, si tienes razón, corrígete, y si no la tienen, ignóralo. Porque, por ejemplo, te hablo de mi experiencia personal. Cuando yo empecé a hacer videos y eso, muchos amigos como tú, como Guille, me llamaron y me dijeron, no, que chévere, métele, que no sé qué más, pero yo no sentía identidad con lo que estaba haciendo, ¿entiendes? Me sentía completamente separado del producto. Entonces, porque en mi sentido de autocrítica, yo creo que en el mío que Irán tiene que ver un poco también la autocrítica. ¿Ves? Y llevo a este tema precisamente por hacer la acotación de que no es solo el miedo al que dirán, primero hay que tener un producto realmente valeroso. Porque si tú estás haciendo algo que, por ejemplo, si tú eres pedófilo en tu interior, tú eres un tipo pedófilo, una persona pedófila, ¿ves? Tú no puedes decir, no, a mí no me interesa el miedo al que dirán porque eso es lo que yo siento, porque eso es lo que... Y es a lo que me refiero que tiene que haber un medio. Como yo digo, brother, primero vamos a establecer unas dicas, vamos a establecer unas pautas. Que lo que tú hagas, ¿ves? Sea humanamente saludable. ¿Entiendes? En el sentido, digamos, del derecho. Tu derecho acaba donde empieza el mío y viceversa. Obvio. Estamos de ¿Entiendes? acuerdo. Porque sí, Estamos de exacto, acuerdo. porque el mío al que irán no es tampoco digamos, aplaudir como nosotros crecimos en barrios marginales, donde tú podías ir caminando con un reloj bonito y a quien te lo quitaba. Así no, dame no, me gusta ese reloj, dámelo, no sé qué más. Y esas personas dicen, a mí no me importa lo que piensen de mí, un decir. La situación está mal en Cuba y yo voy a revender los medicamentos. Mira la hermosa labor que está haciendo, por ejemplo, tu mamá con ese grupo que está ayudando a miles de personas a conseguir medicamentos, no sé qué más. Humanamente, viste, es aceptable. ¿Ves? El segundo, Vamos a tiene un hablar. contenido social. Mira, Social, que aporte a la humanidad. No, yo lo que quiero llegar a un punto, digamos, donde uno tenga una serie de condiciones donde el miedo a que dirán no la afecte. Porque si tú estás haciendo el mal, brother, y tú estás haciendo daño, y por ejemplo, si el grupo de tu mamá fuera al revés, y no fuera de colaboración, sino de tengo medicamentos, medicamentos que nunca aparecen, pero ya tengo una posición, digamos, donde los puede conseguir, y ella dice, no, yo los voy a vender y me importa el miedo a que dirán, ¿entiendes? Es a donde quiero llegar, que siempre hay dos caras a una moneda. Ya, si lo que tú estás haciendo le aporta a la humanidad, tiene un sentido social, para ti es algo bueno, ¿me entiendes? Yo Yo creo que digo, el no, medidor, y antes de darle la palabra aquí un momentico, porque es una idea que tengo que me está resonando. Yo creo que el medidor de dónde debería detenerse, ¿no? Lo que viene siendo el miedo al que dirán y comenzar lo que viene siendo la ética, ¿no? Y acogerte a las leyes. Debería ser el medidor cuando lo que tú haces en pro de tu crecimiento personal
no afecta el crecimiento personal de la otra persona. Y a mí me Bravo, parece que hasta ahí, bravo, a mí me bravo. parece que hasta ahí nosotros estamos de acuerdo en que no es Exacto. que el miedo al que dirán es a mí no me importa lo que diga nadie y las leyes existen. No es tampoco eso. Es más bien Exacto. que lo Por que tú ejemplo, haces mira, no afecta al otro. Ujú. haciendo esa acotación, yo digo que el miedo que dirán es el culto de la envidia o de la mediocridad a la excelencia. ¿Entiendes? Cuando desgraciadamente en esta sociedad, cuando uno hace algo digno, por ejemplo, yo lo que estaba hablando Pipe o Kiki ahorita del matrimonio homosexual. ¿Ves? Cuando empezó esto, el matrimonio homosexual, de la inclusión en las constituciones, que eso en la constitución de Cuba está ahora en proceso de reforma precisamente sobre el matrimonio homosexual. Primero hubo muchas críticas, primero hubo mucha censura, primero hubo mucha polémica, ¿ves? Pero cuando tú conoces personas o ves personas como el ejemplo de Ricky Martin, que llevan esa vida con esa integralidad, con esa belleza emocional, tú dices, no, chévere que las personas homosexuales tengan la oportunidad de elegir con quién casarse, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con el matrimonio con los menores de edad, ¿ves? Porque creo que no tienen ni las condiciones físicas ni mentales para saber en qué se están metiendo, ¿entiendes? Es a lo que me refiero. Pero, por ejemplo, con respecto ya centrándonos en el tema del miedo al que dirán, señores, hay que meterse en la cabeza que todo lo que ha valido la pena en la humanidad ha empezado con un 90% en contra y a veces con un 100% en contra. Imaginémonos nada más a Galileo Galilei diciendo por aquellos años que la Tierra era redonda. ¿Entiendes? Eso es un ejemplo vago, mejor dicho. Y que nosotros precisamente estamos en el punto de desarrollo que tiene la humanidad por personas que no le hicieron caso a qué dirán, ¿entiendes? El progreso es de personas que en algún momento fueron locos, quemados, como decimos nosotros en Cuba, que no oyeron las voces externas, porque tenían una seguridad tan grande en sí mismo y tiene que ver un poco con creer en nuestros sueños, con creer en lo que hacemos, con meterle, mejor dicho, toda la seguridad del mundo. Entiendo. Quique, Dime, Kike, que te veo Quique, con ¿tú ganas quieres de... decir algo? Sí, a ver, o sea, yo creo que en parte lo que tú explicas es una cuestión entre lo que es bueno, lo que es malo, la moral, la ética, pero en el miedo a que dirán, sobre todo las personas que pierden, la batalla no es tanto la ética y la moral. Yo no creo que así. La batalla o la disyuntiva en la persona que lo está sufriendo es la cuestión psicológica entre asumir el riesgo que se va a correr por hacer una acción determinada y la psicológica que va a traer no hacerlas. Por ejemplo, vamos a hablar acá, vamos a hablar del caso, por ejemplo, yo creo que está hablando de la poligamia, incluso de la homosexualidad, el que es homosexual. El homosexual está en la disyuntiva de, como decimos, salir del closet, ¿ok? Las consecuencias de salir del closet, o sea, ¿a qué dirán? O sea, no al miedo, ¿a qué dirán? Y está la disyuntiva entre qué vas a hacer si no lo pasas. O sea, creo que esa dicotomía psicológica entre qué voy a hacer por qué dirán es lo que estamos hablando y podemos pensar bien. ¿Por qué? Porque primero hay que considerar los estereotipos y los tabúes que establece la sociedad. De hecho, si no existiera ese tipo de estereotipos de tabúes, uno no tuviera miedo al que dirán. Por ejemplo, tú no tienes miedo de... En estos momentos tú no tienes miedo de, por ejemplo, como hombre, tú no tienes miedo de divorciar. ¿O sí? No, ninguno aquí tiene miedo de divorciarse. Sin embargo, 60 años atrás, para una mujer, tenía que pensar bien si podía divorciarse. Entonces, ese miedo, o sea, es enfrentarse a psicológica. Yo creo que es más bien una cuestión psicológica. Es, ¿qué hago ahora? ¿Me enfrento a la sociedad o al que estoy oponiendo porque tengo miedo a qué dirán? O sea, y rompo ese miedo, rompo el esquema del miedo, o lo hago
o no lo hago. Así como, de esta manera es como yo lo veo, ¿no? Y eso aplica, no solamente, eso aplica a muchas cosas, aplica a la religión. Si vas a decidir tener una creencia específica, aplica a la sexualidad, aplica, no sé, a la crianza de los hijos, aplica a la relación de parejas, o sea, aplica en muchas cosas. Y es una, para mí es la cuestión psicológica. Yo creo ahí en ese punto yo creo que tiene que a ver, que Camilo, yo creo que Camilo dio como el quid del asunto. El mío es que dirán, yo creo que el medidor es precisamente que mi progreso o lo que yo quiero no afecte el progreso de los demás. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos fundamentales. La esclavitud. ¿Ves? Son dos sociedades completamente diferentes, digamos, la sociedad negra y la sociedad blanca. ¿Ves? Donde se llegó a un punto que la sociedad negra tuvo que digamos, poner su criterio, para que se fomentara la igualdad. Ahora bien, el ejemplo negativo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos las lanzó sin el miedo a qué dirán, sin importarle, las lanzó. ¿Entiendes? La prueba es que las lanzó, y las lanzó precisamente un país que no contaba con armas nucleares. Es decir, un país que no le podía devolver el golpe, ¿entiendes? Entonces ahí yo digo, bueno, es como digo, quiero llegar a lo que estaba hablando Camilo. El miedo a qué dirán, el medidor es precisamente que tu progreso no afecta al de los demás. Okay, porque Manuel. Estados Unidos, Sí, con Manuel. su progreso acabó con un país. Claro. Ahí tienes toda la razón. Ahora, asumamos por un momento, para poder acercarlo más a las personas que están viendo el video. Asumamos por un momento que ya las personas no hacen algo, es decir, ellos no hacen algo en pro de su progreso personal y de su superación, afectando al otro. Simplemente asumamos que lo que ellos van a hacer, las personas que tienen miedo a que dirán, asumamos que lo que ellos van a hacer no le afecta a nadie en el mundo. No le afecta a nadie. Yo te entiendo a dónde tú quieres llegar, pero solo quería dejar esa acotación. Sí, a mí me encanta. Cuando tú estás seguro de tu sueño, cuando tú estás seguro de lo que tú haces, realmente ya vamos a entrar, como dicen, en temática. El miedo a que dirán es uno de los más grandes asesinos de sueños. ¿Entiendes? Precisamente porque el 90% de nosotros los seres humanos empezamos los procesos, empezamos los emprendimientos con casi todo en contra, ¿entiendes? Con casi todo en contra, sin inversores. Eso es una historia, eso es una mentira cuando uno mira a Daniel, a Javid, a gente que, por ejemplo, están triunfando ahora en redes sociales. Cuando tú miras sus primeros videos, cuando tú te metes en su perfil de Instagram ya con ánimos de investigar, que tú dices, no, ahora mismo tienen 7 millones de seguidores, tienen 5 millones de seguidores. Señores, no se queden con eso, vayan abajo, dense la oportunidad de bajar un poquitico más, de mirar sus primeros videos, los que los hicieron famosos, ¿no? Que no eran con cámaras profesionales, eran con celulares viejos. Sus primeras publicaciones tuvieron 2, 3 me gusta. ¿Entiendes? Hasta que llegó el momento, con el tiempo, porque lleva tiempo, eso es algo que es innegable, lleva tiempo, que de momento se hicieron famosos, pegaron un video, ahí se compraron sus cámaras profesionales, se compraron sus buenos equipos, pero cuando tú no superas esa fase, e incluso cuando tú la superas, tenemos el ejemplo como de Cristiano Ronaldo, que ahora mismo está pasando por una etapa súper mala, y cuando tú miras, todo lo que tiene arriba es crítica. Messi, que todo lo que tiene arriba es crítica, porque el miedo a que dirán, desgraciadamente, es una constante. Entonces, siempre van a existir las personas malas, insidiosas, esperando el primer fallo. Tú puedes anotar, eso lo decía creo que Michael Jordan, tú puedes anotar en un partido 80 puntos, pero la gente siempre se acuerda de que fallaste. Claro. ¿Tú crees que hay, ustedes creen que haya, basado en eso que estás diciendo, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que puede existir dos tipos de miedos a que dirán? Uno, el que te evita que rompas el esquema y hagas lo que quieras hacer, y otro que es
el miedo al que dirán mientras te mantienes haciendo lo que estás haciendo? Yo creo que hay dos fases, Quique. Yo creo que hay dos fases. La primera fase es en la que las personas te subestiman, que es cuando no te creen capaz de hacer las cosas, ¿ves? Y hay una segunda fase que es cuando las personas te sobreestiman, que es que tú hiciste algo, que te volviste tan bueno haciendo lo que hacías, que las personas te creen incapaz de cometer un error, ¿entiendes? Y cuando cometes un error humano, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, yo soy malísimo jugando al fútbol, y yo sé lo que es fallar millones de tiros, y mejor dicho, yo sé pocas veces lo que es aceptar un gol, ¿ves? Y entonces digo, bueno, esa gente que están a ese nivel tan grande, pero son humanos, brother, cuando cometen un error tan simple, y es que cuando las personas se adaptan a ver algo tan perfecto, como a Cristiano haciendo remate y haciendo goles, y a Messi anotando penalti, cuando fallan algo tan sencillo, tan humano, ¿ves? Ahí es que el miedo que dirán viene con toda su fuerza, ¿viste? Como una masa negra, arriba, y entonces, en el principio, que es lo que estamos hablando, el miedo que dirán, ubícate, cuando uno empieza un emprendimiento, de 100 cosas que tú hagas, 99 van a tener defectos. Y defectos graves, ¿entiendes? Porque eso es lo que tiene empezar. Uno empieza, digamos, Tony Robbins tiene una frase que dice, es difícil al principio, complicado, desordenado en el medio y fácil al final. ¿Ves? Porque precisamente ese es el proceso. Y yo creo que una de las cosas que más lo hace difícil en el principio es el miedo al que irá. Por lo mismo que decía Camilo. Porque uno empieza, y en medio, por ejemplo, en Facebook, tú pones una foto, un video en Facebook, y tú ves que el video tiene no sé cuántas, no sé, 700 visualizaciones. Pero sin embargo, tiene 10 reacciones. ¿Ves? Eso es como un medidor de personas que lo vieron, pero les... Y peor aún es cuando el video tiene 700 visualizaciones, por decirlo de alguna manera, y 40 críticas. ¿Ves? O vamos más allá. Los videos en YouTube que tienen la oportunidad de darle me disgustan. ¿Ves? Tú no eres capaz de imaginarte. Yo he visto videos que son obras de arte, como por ejemplo de Andrea Bocelli, de gente consagrada, personas consagradas. Y cuando tú miras un video tiene 16.000 me disgusta. Que yo digo, pero ¿cómo puede ser? ¿A quién le puede disgustar eso? Exacto, tú te metes en los comentarios, bro, y tú ves cada comentario de que no, para de cantar, que ya me duelen los oídos, que no sé qué más, con Andrea Bocelli. Yo digo, ustedes quieren, o las personas que no están viendo, quieren aprender a combatir el miedo que dirán, vayan a un clásico, vayan a una sinfonía de Beethoven, y miren los comentarios. Siempre hay un gracioso, siempre hay un simpático, que pone, no, a mí no me parece que Beethoven tenga que ser tan famoso porque realmente su música suena mal, porque realmente no sé qué. ¿Aló? Ajá. ¿Tú me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, estamos aquí. Te escucho. ¿Tú me escuchas, Manuel? Manuel, ¿tú escuchas? Parece que a Manuel se le cayó la comunicación. ¿Se te cayó la comunicación, Manuel? ¿Aló? No. Aquí estamos. Te estamos viendo. Llegué yo solo en la directa. Bueno, muchachos. No, espérate. Voy a llamarte de nuevo. Voy a llamar de nuevo a Manuel, espérate. Voy a llamar de nuevo a Manuel a ver qué pasó. Estoy aquí. Ah, ¿nos escuchas bien ahora? Sí, obvio. Ustedes fueron los que se fueron. Yo seguí en la directa. No. Ok. Dale invento, dale cara. Ok, bueno, yo tengo una frase. A mí yo soy muy, es decir, comparto mucho la visión de Sócrates. Sócrates tiene una frase que dice, este universo no favorece a los tímidos. ¿Qué ustedes creen de eso? Lo mismo que de lo que estaba yo pensando y tratando incluso de expresar. La timidez es la timidez en algunas personas es buena, no voy a decir que es mala. Hay personas que son tímidas y son las atractivas. No sé, he encontrado a alguien que sea tímido o tímida y usted dice, me siento atraída, no atraída, no digo sexualmente, pero hay algo como que una química, una paz que te brinda la persona tímida, ¿no? Porque la persona tímida no habla casi, no expresa mucho sus sentimientos. Pero en la cuestión del emprendimiento, dígase emprendimiento de cualquier tipo, negocio, cuestión financiera, estudios,
carrera universitaria. Las personas tímidas realmente siempre están en una desventaja. ¿Por qué? Porque creo yo que la timidez está bastante un poco más relacionada con las ganas de arriesgarse en hacer algo. Cuando uno se arriesga a hacer algo, la parte de qué dirán si hago esto. Si un momento la gente piensa de esta forma, piensa que yo soy así, y de momento voy a cambiar. Por ejemplo, en el mismo caso mío, yo tengo más de 30 años, en un momento estoy en una carrera nueva. O sea, en un momento determinado diré, bueno, seré yo la persona más vieja del aula, ¿entiendes? No voy a negar que eso es un miedo que te sobreviene antes. Ya después, una vez que empieza, ya eso como que te baja, porque ya empiezas a conocer a las demás personas. Claro. Para el principio, ¿qué pensará la gente de mí cuando a esta edad y de hecho, eso es una cosa que a mí no me caracteriza porque yo no soy tímido. Yo fuerte tímido, no estoy hablando aquí. Por ejemplo, cuando ustedes me propusieron esto, y yo hubiera sido una persona demasiado tímida, que tuviese, como decimos, con miedo escénico, o sea, ha querido hablar delante de las personas, no estuviera aquí, no estaría aquí. Como dice Camilo, yo creo que la conclusión de este programa es que, señores, el miedo a que dirán mata sueños. El miedo a que dirán es un asesino de sueños, literal. Hay más sueños muertos por el miedo a que dirán que por falta de recursos. Yo estaba pensando ahorita, hablando de eso, que la mayoría de las personas la excusan para no empezar algo es que no tengo nada. Brother, si no tienes nada, ¿qué vas a perder? En serio, no tienes nada. Arriésgate, ¿qué vas a perder si no tienes nada? ¿Ves? Cuando uno mira, por ejemplo, a Elon Musk, a Tony Robbins, esa gente que no pierden la capacidad de arriesgarse, ¿entiendes? De cometer errores, que lo mismo uno ve a Tony Robbins, por ejemplo, metido en los derechos virtuales de la NBA, haciendo cosas tan diversas. Y tú dices, esa es la clave del éxito, ¿entiendes? Esa es la clave del éxito. La capacidad de sobreponerse a la opinión ajena, porque literal, ¿cuántos sueños no han empezado y se han acabado en el mismo instante solo porque alguien se lo ha comentado a una persona no indicada que le ha dicho esta palabra? Eso es una locura. O no, en que tú estás pensando, o no, y a lo mejor ahí, en ese segundo, está la base de un gran descubrimiento, de un gran progreso para la humanidad o de un gran progreso personal. Pero simplemente el miedo a que dirán corta los sueños de raíces. Yo creo fervientemente que cuando uno quiere hacer algo, tiene que apartarse de las críticas, tiene que aprender a donde las personas dicen no, uno poner un sí, ¿entiendes? Y aprender a usar un lenguaje, digamos, optimista en todos los sentidos, de que eso nunca se ha hecho, que chévere, yo voy a ser el primero en hacerlo. No, yo nunca había visto eso, bueno, lo vas a ver conmigo. No, eso nadie lo ha logrado. Bueno, cuando llegue allá, te voy a enseñar cómo se hace. Porque realmente, y yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, hay una frase de Alejandro Magno que dice, la suerte ama a los osados. ¿Ves? Y tiene que ver un poco con que todo es imposible hasta que se hace. Hay una gran historia de la carrera una milla que nunca nadie había logrado pasar los 4 minutos. De momento, de un negrito de África que nadie conocía, y la rompió, pero como por 2 minutos, ¿entiendes? Y desde ese momento hasta ahora, más de 25.000 personas, incluyendo niños de la preparatoria, han roto esa barrera. Entonces, es algo como decir, señores, todo es imposible hasta que llega alguien y lo hace. ¿Ves? Y créanme que esa persona que lo hace tiene que enfrentarse durante el proceso diariamente al miedo a que dirán. Bueno, tenemos es decir, yo me planteo una pregunta que creo que es la pregunta que estamos aquí para responder hoy. ¿Por qué la gente debería hacer lo que quiere sin que afecte a otros, obviamente? ¿Por qué la gente debería hacer eso? Y yo pienso que parte de lo que hemos hablado es lo que le da respuesta a esa pregunta, ¿no? También yo pienso que tenemos que poner en perspectiva una cosa. Aquí está uno.
Este es el yo, ¿no? Estos somos nosotros. Allí están nuestros sueños, del otro lado. El camino entre nosotros y nuestros sueños, para poder atravesar ese camino, vas a tener que lidiar con el que dirán. Vas a tener, vas a tener que lidiar con la crítica, tanto constructiva como destructiva. Y tú tienes que prepararte psicológicamente de que si tú quieres obtener lo que tú quieres obtener en la vida, vas a tener que lidiar con todas esas cosas. Y hay algo importante, hay algo importante. A mí me gusta una canción de Bad Bunny donde Bad Bunny lo pone en una perspectiva un poco más cómica, ¿no? Bad Bunny dice, cabrón, tú me pagas los biles. ¿No me entiendes? So, él le pregunta a la gente, a los que le están criticando, ¿no? Cabrón, tú me pagas los biles. Y yo creo que es algo importante, ¿no? Es una posición en la vida que uno tiene que tener ante estas personas que se acercan. Hay una ¿cómo te digo? Una frase que dice, si tú logras que la mitad de los Estados Unidos te odie, te conviertes en el presidente de los Estados Unidos. So, es más que... La vida es un juego de números. La vida es un juego de números. Tú más que preocuparte de lo que las personas te digan y lo que las personas piensen o opinen de lo que tú estás haciendo en pro de crecer en la vida sin afectar a nadie, debería preocuparte los números, porque los números son importantes. Los números son que por cada 100 personas que te odien, van a haber probablemente 1000 personas que les guste lo que tú estás haciendo, que les beneficie, que les ayude en la vida, ¿no? So, si tienes un sueño, si quieres lograr algo en la vida, algo sólido, tienes que salir allá afuera y tienes que hacer lo que te dé la gana. Y hacer lo que te da la gana pasa también por pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas. Por ponerte un ejemplo, yo tengo puesto estos espejuelos hoy, oscuros. Los tenía puestos la semana pasada. A lo mejor tú puedes pensar que, bueno, ¿para qué te pones los espejuelos? Estás dentro de tu casa y no hace sol. Y yo te puedo decir, porque me da la gana. ¿Entiendes lo que te quiero? So, por el simple hecho de que, ¿por qué no? ¿Entiendes? ¿Por qué no? So, tenemos que tener pequeños ejercicios, ¿no? Tú tienes que... la vida es constante reafirmación de nuestros ideales, de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos es de que si a mí me hace sentir bien, o si yo quiero hacerlo, y no afecta a nadie, ¿verdad? ¿Por qué no lo voy a hacer? Yo concuerdo totalmente con ustedes, 100%. Y yo creo que ya llevamos como una hora en el programa. No, es que acuérdate que tuvimos un problema técnico al principio. Estamos como 30 minutos, pero no importa. Estamos bien. Yo creo que sí. Yo creo que podemos dar las conclusiones y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ajá. Una cosa nice, una cosa dinámica y diferente. Vamos cada uno de nosotros a darle un mensaje de aliento, ¿no? Un mensaje de estímulo a esas personas que tienen grandes sueños, tienen grandes ideas y que simplemente no las acechan, no se van a por ellas por el miedo a lo que otras personas pueden pensar o decir. Empieza Manuel. Con un poco de poesía. Yo creo que nosotros somos halcones y el miedo al que dirán es el viento en contra. Recuerden siempre, señores, que los aviones solo despegan con el viento en contra. Aférrense a sus sueños, obvien el que dirán y luchen por sus metas. Esa es mi conclusión. Ay, ¿me toca a mí entonces? Te toca, mano. Bueno, yo el consejo que diría es siempre y cuando hagas el bien y actos no hay maldad, siempre lucha, intenta y busca los mecanismos habidos y por haber para miedo al que dirán, vencer esa barrera psicológica, más psicológica que física. Esa barrera psicológica, vencerla y ir por tu eso. ¿Crees que el tiempo es un obstáculo porque crees que a esta edad voy a hacer esto? No, es que de hecho si vas a vivir los 80 años, vas a llegar a esa edad y no es lo mismo llegar intentando cumplir tus sueños que no cumplirlos. Por lo tanto, ahí te vas a frustrar. Ese es mi mensaje. Mientras no hagas el mal,
Ok, este es mi mensaje. Este es mi mensaje. Mi gente, Tiene que ser el mejor de todos. mi gente, la vida es finita, ¿ok? Nos dieron un tiempo aquí y ese tiempo tenemos que usarlo de la mejor manera para traernos a nosotros mismos la mayor felicidad que podamos y a las personas que nos rodean la mayor felicidad que podamos, ¿verdad? La vida es finita. En 15 años te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que hiciste. Si tienes un sueño, vea por él. Olvídate de lo que digan las personas siempre van a hablar, ya sea bien, ya sea mal, siempre van a hablar. Tú tienes que escuchar la voz en tu interior que te dice qué es lo que a ti te hace feliz, qué es lo que realmente tú quieres hacer con tu vida. Tienes que escuchar esa voz y una vez la hayas escuchado, lo cual es bastante difícil en sí mismo, aprender a escuchar esa voz en tu interior que te dice cuál es tu dirección, cuál es tu norte. Una vez encuentras el norte, sal caminando, olvídate de lo que diga la gente, vas a ser feliz. Al final del camino vas a ser feliz. Bueno, muchachos, fue un honor y un privilegio nuevamente estar con ustedes. Chicos, los que nos están viendo, vamos a estar creando en esta semana nuestra página de Instagram para que nos sigan, vamos a estar conectados. Esto se llama Coeficiente Intelectual y es un honor y un privilegio de estos servidores poder practicar con ustedes cada domingo. Un abrazo y que... Claro que sí. Otra cosa que quiero decir antes de cerrar es que tenemos que trabajar la idea del programa es responder preguntas, que la gente nos haga preguntas, nosotros poder responderlas. Tenemos que trabajar en la plataforma para poder hacer eso, ¿no? So, si tienes una pregunta, dale seguimiento. La próxima semana eh, vamos a tener probablemente cómo responder a esas preguntas y mantente al tanto a lo largo de la semana vamos a estar publicando cuál será el tema del domingo próximo. So, si tienes preguntas, escríbela, prepárala, que esto va a ponerse bueno. El domingo que viene vamos con la polémica de nuevo. Dale, nos fijamos. Dale, los pillamos, hermano. Bendiciones.